Yanchu Aujepaneikuna Nokan Sutimi Max Torres Valencia a equipo Yachtamanta Pachacani y Chacacunan Punchao Kai Ancash Marcaucho Kaika. ¿Qué tal? Voy a prender mi cámara, no sé si me pueden ver. Voy a prender un momento nomás porque ah, a veces el internet aquí es lento y cuando digo a veces quiero decir casi siempre. Pero ahí está para que me vean. No sé, por favor me confirman porque yo no me veo. Un Ari, segundo. Ari. ¿Me pueden ver? Sí, A ver, un Max. segundito. Ya. Entonces, perdón, estoy con Polo porque hace calor aquí. Y bueno, nuevamente me presento. Yo soy Max Torres Valencia, soy de Arequipa. Sí, soy de Arequipa, como dije. En quechua sureño lo dije. Y en este momento estoy en Ancash. En Ancash. Y eso lo dije en quechua central, en quechua ancashino, que lo estoy aprendiendo ahí poco a poco. Y como dijo Carlos, es un poco difícil pronunciar el quechua central, el quechua ancashino. Muy bien. Entonces, espero que no estén tan cansados. ¿Dónde está? Un segundo, voy a ver los participantes, los 33 que estamos presentes, porque yo siento siempre que Carlos expone, me parece bien tranquilo, bien, una explicación bien clara, bien reflexiva también, y no lo siento tan pesado. Quizás algunos de ustedes lo hayan sentido así, porque los temas de lingüística a veces nos resultan complicados, pero yo creo que no, ¿no? Carlos se explica muy bien, bastante bien. Espero que todos estén bien. Ahora, me presento un poquito más. Soy antropólogo, soy bachiller en antropología, perdón, pero actualmente estoy ejerciendo de profesor de primaria. Entonces, por este motivo, a veces tengo esta manía de tratar como niños a los que estoy exponiendo. Perdón, niños, perdón. Y esto. Bueno, primero, unas pequeñas reglas, normas de convivencia que también las suelo hacer en clases. No vamos a aprender micros a menos que yo diga el nombre y el apellido, ¿ya? O el nombre que esté ahí escrito en el Zoom. A menos que no, bueno, cuando yo diga algún nombre, ahí podríamos prender micros, por favor. Esto para generar más fluidez en lo que les tengo que compartir. Y no, yo soy muy distraído, entonces si por ahí escucho una ovejita, un corderito, un caballo o un chanchito gritar, yo me voy a distraer y voy a quizás hacer algún comentario gracioso por eso. Entonces no conviene, ¿no? Porque ya me ha pasado mil veces con mis estudiantes aquí. Y bueno, entonces, eso en primera instancia, por favor, solo prendemos micros cuando yo le diga el nombre y ahí pueda participar tal vez. Segundo, la cámara la voy a apagar. Ya me vieron aquí. De repente al final, si es que requerimos una foto, ahí la podría volver a prender. Por cuestiones de internet, sobre todo, ¿no? No es por otra cosa, ¿no? No me estoy ocultando. Es cuestiones de internet nada más. Entonces lo paso a apagarla y también dejo libre a que ustedes lo puedan prender o apagar. Eso depende de ustedes. Entonces ahí está. Ahora, por favor, si alguien me confirma, a veces cuando suelo hacer las presentaciones del PowerPoint, no pasa a la siguiente página, cuando lo agrando en toda la pantalla. Indíqueme, por favor, si puede, si de esta página que dice Los Quechuas del Sur pasa a la siguiente, ¿sí? Donde dice Max Sí, Pedro Torres Valencia. sí, Max. Muchas gracias. Ahí es, Wilson es el que está ahí, creo, habilitado para hablar en cualquier momento porque es el host. Bien, entonces si es que se detiene, o sea, yo estoy explicando, y si es que se detiene las diapositivas en alguna, como en este momento, que ya no puedo retroceder, o anterior, ya. Si es que se detiene, igual, por favor, háganmelo saber, perdón, Wilson me lo va a hacer saber y para bajar, ¿no? Para salir y más fácil es para mí así, ¿no? Ahí nunca se va a detener. Bien. Y lo tercero, ¿cuál es lo tercero? Ya, si tienen dudas o preguntas, por favor, siéntanse libres de hacerlo escribiendo, ¿ya? Escribiendo. Igual, si quieren comentar algo de lo que voy a compartirles, escríbanlo, por favor, sin ningún miedo. Yo voy a estar leyendo por ahí a cada momento. Se me hizo costumbre hacer esto también, entonces voy a estar atento. Incluso, bueno, no hay transmisión al Facebook. Una vez hice un taller en Facebook y incluso leía los comentarios del Facebook, que son bastantes, ¿no? Ya la vista se acostumbró a leer a velocidad de comentarios del Facebook. Bueno,
Entonces, los quechuas del sur es el tema que vengo a compartirles justo en coordinación con todos los presentes talleristas y con Carlos especialmente. Y antes de que nos metamos al prejuicio, justamente voy a decir, el tema lingüístico lo ha tocado Carlos, porque él es el lingüista. Yo soy el antropólogo o bueno, bachiller. Entonces, pensemos en esto para empezar. Y aquí hay un poco más de mi presentación. Yo soy bachiller en antropología, soy docente en una escuela rural EIB en Ancash, en el Callejón de Conchucos, para los que sepan, que es muy parecido al quechua que comparte frontera con Huánuco. Quechua y Conchucos. Soy profesor de quechua también, he dictado algunos cursos por ahí. El último ha sido en la región de Arequipa. Investigador del idioma y cultura quechua a lo largo del sur peruano, y investigador en comunidades campesinas, la mayoría quechohablantes, en Arequipa, Puno, Cusco y Ayacucho. Ya nombrar cada comunidad en cada lugar ya está un poquito más complicado. Pero ahí está un parte de mi hoja de vida. Y bueno, ya podría añadir que también investigo música, soy músico también, y danzante, bailarín, y también veo esos temas, ¿no? Porque son parte de la cultura. Entonces, por ahí también. Y bueno, ahora, no sé si tienen hasta ahí alguna duda o comentario, ¿todo bien? Si no leo nada es porque todo está claro. ¿Ya? Por favor, pregunten si gustan. Justo ahí creo que alguien escribió. Ninguna. Ya. Se puede ver, por favor, atentos si es que estoy hablando y no se ve lo que estoy hablando en las diapositivas, háganmelo saber inmediatamente, porque ahí es cuando se detiene la diapositiva. Bien. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero yo con los quechuas del sur? Quizás ustedes van a pensar, no tengo redes sociales. Sí tengo redes sociales, sí, está con mi mismo nombre, todas mis redes sociales están con mi nombre. Por ahí ven Max Toba, es porque es mi apellido, pues Torres Valencia. Max Toba o Max Torres Valencia, ¿no? En mis redes sociales. No sé si era la pregunta para mí. Bueno, ya, los quechuas del sur. Como bien decimos, yo soy antropólogo, entonces no vamos a suponer que cuando yo digo quechuas del sur, no supongamos que estamos hablando del idioma como ya lo ha hablado Carlos. Vamos a hablar de otras cosas. Se detuvo, ahí está. Por ejemplo, ¿no? Existe una creencia que dicta que el idioma y la cultura son lo mismo. En este caso estoy usando idioma en el término común, popular. Eh, ¿Ya? Esa es una creencia que se tiene. Y luego la otra que es que los quechuas hablan, perdón, los que hablan quechua son quechuas, ¿no? Ahí de repente todos hemos caído. Este mito, esta creencia, este prejuicio que los que hablan quechua son quechuas y que quizás algunos se han confundido al momento de leer los quechuas del sur. Yo no voy a dar clases de quechua sureño, ojo, mucho cuidado. O bueno, no ahora. Y que tienen las mismas costumbres o son iguales por defecto. Esto quizás ya no, nosotros no asumamos esto, pero gran parte de la población en cualquier parte del mundo asume, ¿no? Un quechua habla quechua, es quechua y tiene las mismas costumbres, tradiciones por ser quechua, ¿no? Es un prejuicio muy, muy generalizado. Eh, pero esto queda en creencia, como dije, es un prejuicio. O sea, hay que distinguir que la palabra quechua no solo designa al idioma o a la cultura. Claro ejemplo puede ser español. Si decimos yo hablo español o yo hablo castellano, no me convierte automáticamente en un español o un castellano de Castilla. No, simplemente que se refiere al idioma, no a a la nacionalidad o a ser miembro de tal o cual país o región. Entonces, eso mismo va a suceder con el quechua, ¿ya? Hay que entender esto. Creo que la mayoría de nosotros sí lo asimilamos, ¿no? Uno puede ser quechua por hablar quechua o por identificarse como quechua, como cultura, como bien lo salió en el censo del 2017. Salió que quechuas éramos o somos, a ver si mal no estoy, cerca de, ¿cuántos millones salimos? Creo que 4 millones y algo, si mal no estoy, pero quechuahablantes salió menos, ¿no? Salió como 3 millones y algo, o 4 millones y algo. O sea, hay más quechuas que quechuahablantes en el censo del 2017, los resultados de ese censo. Bien. Entonces, los quechua, perdón,
En el sur, la diversidad lingüística del idioma quechua se compone de una gran rama, lo que ya mencionamos, creo que todos conocemos, quechua sureño, ¿no? En el quechua, perdón, en el sur, ¿ya? Quechua sureño. Y este a su vez es comprendido por dos, chanca y collao. Creo que todos más o menos entendemos esta diferencia. Sabemos que son muy parecidos, muy, casi iguales, no quiero decir iguales, pero por ahí. Pero podemos distinguir incluso a oído, los que sabemos quechua, cuál es chanca y cuál es collao, ¿sí? Pero esto no significa que solo hay chancas y collaos en cultura, como lo decía, ¿no? No un ayacuchano, si en el mismo censo salió, ¿no? Un ayacuchano, un apurimeño, un huancabelicano, que en teoría lingüística son hablantes de chanca, no se identifican como chancas, no son chancas. Los que se identifican como chancas son en Apurímac, son apurimeños, en una zona que es Andahuaylas, ¿no? Ahí, incluso en sus chalecos del gobierno regional, perdón, en su gobierno local, ahí incluso ponen Nación Chanca, ¿no? Increíble los señores, así de identificados están. En su chaleco institucional ponen Nación Chanca, Andahuaylas, gobierno de Andahuaylas. Ellos son los que sí dicen, soy chanca. Los demás, de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, no se identifican como chancas, no son una cultura única. Si pensamos que el chanca son de estos tres territorios, estamos cayendo en ese prejuicio que mencioné. Igual en Collao, aquí es más difícil incluso. ¿Quién se identifica como Collao? Ni un cusqueño te va a decir, soy Collao. Ellos quizás te pueden decir, hablan en Collao, hablan en la variante, ¿no? Que sea del Collao. Pero no, un segundito, un segundito. Ya, ahí hizo una pregunta, y hablarán de los quechuas central. Ya, vamos a hacer una dinámica justamente para identificar este tema de la dinámica social que hay entre sur y centro. Ahí lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Y qué más dijo? Entre personas que hablan quechua saben escribirlo. Porque, pues, muy buena pregunta. No todos los quechuahablantes saben escribir quechua, y el porcentaje de que saben escribirlo y hablarlo sería aún así inexacto, porque uno puede escribir quechua, ¿no? Cualquiera puede escribir quechua, pero no cualquiera va a escribirlo siguiendo la normativa. Y aún así, si es que sabes escribir quechua por parte de una academia, no se va a contar a los que sin estar en una academia o en una escuela saben ya escribirlo. No sé si me dejo entender. O sea, ahí habría que meter otro censo, ¿no? Ya. Entonces, decía, los chancas, solo hay chancas en Apurímac, en Andahuaylas, que se identifican como tal, y collaos probablemente no hay ninguno, ¿no? O sea, que se autoidentifique como etnia, como cultura, como, no sé, como región collao, difícil, ¿no? Solamente con idioma, con la variante lingüística. Bien. Luego, ya se detuvo esto, ya. Los quechuas del sur podemos entonces explicar cómo es que el territorio sureño peruano hablante del quechua sureño no comparte una misma cultura, evidentemente. Y vamos a hacerlo mediante tres cosas. La historia, no vamos a, ojo, a profundizar demasiado porque eso necesita mucho tiempo. Que dicen, ¿no? Se necesita un censo que tenga criterios. Exacto, ¿no? Se necesita un censo diferente, ¿no? Un censo muy difícil, o un estudio más a profundidad de muchas disciplinas. Bueno, decía, vamos a identificar esto en tema histórico, el tema cultural, bueno, mediante la historia, mediante la cultura, y al final el tema de la dinámica social, donde ahí vamos a intervenir todos nosotros. Bien. Y para esto, en tema histórico, hay un concepto de antropología que nos necesitamos dominar o conocer, siendo o no siendo antropólogos, ¿no? En antropología, 2 años, 3 años nos tienen a puras teorías. Y una de esas teorías que se dictamina, creo que en todo el Perú, bueno, en gran parte del Perú, en el campo antropológico, sigue esta teoría con bastante ahínco, ¿no? El particularismo histórico. Es una teoría hecha por el señor Framboas, y que tiene entre sus varias premisas, voy a colocar solo las que más nos interesan para este caso, y es que
La historia es particular, es única. Hay solo una historia por una cultura. Ahora, ahorita lo voy a profundizar, no se preocupen. Luego entendamos que la historia es irrepetible. Nos quedamos primero con estas dos, ¿no? La historia es particular, es única, y la historia es irrepetible. Sobre todo tenemos que remarcar esta palabra, irrepetible. Y por ser irrepetible, o sea, si una cosa y otra son irrepetibles, por consecuencia la tercera sale, ¿no? La cultura es única, por tanto es incomparable. Si hay dos culturas que son únicas, que son irrepetibles, no tienen por qué compararse, ¿ya? Esa es una de las premisas más importantes del particularismo histórico en antropología. Explicado de otra manera, lo vamos a explicar de otra manera. En muchas historias, perdón, por mucho tiempo nos han enseñado historia así, ¿no? Pasa uno, luego viene dos, luego viene tres. Algo así en antropología se llama como salvajismo, barbarie, civilización. O tiene que pasar uno para que suceda dos, para que suceda tres, para que suceda cuatro, y así todo es lineal en la historia occidental, por decirlo así. Y que esto ha traído muchas consecuencias, ¿no? Han venido, entre comillas, a civilizarnos, ¿no? Todos los pueblos de América, África y quizás incluso Asia, nos han venido a civilizar. Nosotros estábamos quizás en una situación de barbarie o de salvajismo, y vino alguien que ya estaba en la civilización, en un nivel 7, por ejemplo, a ayudarnos, entre comillas, civilizarnos. Es una historia, es una visión lineal de la historia que ha permanecido por mucho tiempo e incluso permanece, ¿no? Por ahí nos podemos encontrar con alguna persona, perdón para los limeños, pero suelen haber muchos limeños que vienen a una zona andina, por ejemplo, y dicen, miren, en este lugar no hay caños, ni no hay desagües, hay que traerles. Y viene una ONG a intentar civilizar, ¿no? Esto es muy, muy propio de una visión evolucionista de la historia, cosa que el particularismo histórico en realidad rechaza, ¿no? No es un tema evolucionista la visión particularista de la historia. Habíamos dicho que las historias son únicas e irrepetibles e incomparables. Entonces, más bien, lo que vamos a ver es que la correcta gráfica para entender esto es esta, ¿no? Hubo una P minúscula y se convirtió en P mayúscula. Al igual que hubo una cultura, por ejemplo, I minúscula y se convirtió en I mayúscula. Cada una ha seguido un proceso diferente, una evolución diferente, y va a seguir evolucionando o creciendo, mejorando o quizás empeorándose, porque son irrepetibles, ¿no? Cada una tiene su propio camino. No están siguiendo al otro. El P jamás se puede parecer, digamos, a una B. La P se puede parecer a una B, ¿sí? Pero no van a ser en ningún momento algo igual. Son diferentes de por sí. Sus historias son diferentes, sus formas son diferentes. Se pueden parecer, como bien lo ha dicho Carlos, hay idiomas como el turco y el quechua que se parecen, evidentemente se parecen. La verdad no sé mucho de turco, pero Carlos ya nos ha aclarado, ¿no? El turco y el quechua son uno de los más parecidos, pero no es que sean iguales, no es que sigan el mismo camino o hayan surgido del mismo camino. No estamos hablando de un tema lineal, ¿no? Ahí leí un comentario, podríamos hablar de un tema cíclico, como lo dice la cosmovisión andina, ¿no? Un tema cíclico o muchas otras cosmovisiones del mundo, ¿no? Un tema cíclico, puede ser más un cíclico. Pero recordemos, cada cultura, cada sociedad, cada idioma tiene un recorrido único e irrepetible y por tanto incomparable entre sí. No es mejor uno que el otro, porque uno tiene su historia diferente que otra, ¿no? Y no hay por qué decir este es superior o este es inferior. Eso corresponde a un sentido evolucionista, ¿no? En el término antropológico, ¿no? O histórico. Entonces, partimos de ahí para entender un poco de la historia. Ahora, sigamos ya. Entendemos la historia, repito, estoy bastante breve en este aspecto porque la historia es muy grande de cada región que vamos a tocar. Empezando por Ayacucho y Apurímac. Aquí están juntos, ¿ya? Aquí están juntos porque son parecidas, parecidas. Recordemos que antes de los españoles, esto no es que había Ayacucho, Apurímac, habían otros nombres, ¿no? Habían etnias que simplemente estaban ahí.
Y justamente, ¿no? La herencia principal de Ayacucho o Apurímac es la cultura Wari. Luego la Chanca. Estas etnias en general eran guerreras, justamente ambas, estas culturas o etnias, y buscando territorios y recursos, porque esta zona quizás no le bastaba con los recursos y tenía que buscarlos, y por eso eran guerreros, ¿no? Esa es parte de la historia de los ayacuchanos, o perdón, de los que habitaban el territorio ayacuchano y apurimeño. En Cusco, algo contrario, ¿no? Una herencia tiahuanaco principalmente, también habían puquinas, aymaras, etcétera. Etnias confederadas, eran más comerciantes, también eran guerreros, pero de preferencia eran comerciantes, diplomáticos y tecnologizados. Ellos usaban más tecnología, contrario a los ayacuchanos, apurimeños que vivían en ese territorio. Entonces, es parte de la historia antigua. Pero si vamos a la historia moderna, esto ha evolucionado muy interesantemente, ¿no? Su historia, como dije, es única e irrepetible. Actualmente en el territorio de Ayacucho, Apurímac, hay una herencia de la violencia armada que ha hecho que una población ayacuchana, apurimeña, tenga otro sentido de vida. Ellos, sin miedo a decir, ya el tema guerrero de hace 1000 años, qué sé yo, ahora se ha convertido en otra cosa, ¿no? Una zona, digamos que pacífica, entre comillas, a veces esto es herir susceptibilidades, mil disculpas a los que estoy haciendo esto, pero bueno, ya los chancas guerreros de hace 1500 años, ya no es lo mismo de ahora, ¿no? Luego se tiene en Ayacucho una tradición musical muy importante, ¿no? Que es reconocido a nivel nacional y mundial. Por la cercanía a Lima también hay una migración constante a urbes, ¿no? Sobre todo en Lima, ¿no? Esto también ha sucedido mucho en Ayacucho y tiene que ver también con el tema de la violencia armada, principalmente. Entonces, como que los ayacuchanos en cierto momento, los oprimeños, o huancablicanos podemos añadir, han cambiado, definitivamente. Por ahí veo un comentario. La tradición chanca solo está dormida. Sí, muy probablemente, ¿no? Luego pasamos al de Cusco. Igual, Cusco se volvió una ciudad mestiza por excelencia, ¿no? Mestiza por excelencia con dicotomía andino-española, o bueno, andina-española. Pero Cusco, digo, dicotomía porque el tema andino es un orgullo milenario justamente por el tema de los incas. Yo mencioné en la anterior diapositiva que los cusqueños son de herencias tiahuanaco, puquina, aymara, y por ahí quechua y otras etnias. Después de eso recién vinieron los incas, los cusqueños cacicazgo, ¿no? Eh, Después de eso. Pero actualmente hay un orgullo que a veces tristemente llega a chauvinismo por ser herederos históricos de la capital del imperio del Tahuantinsuyo. Pero esta dicotomía es presente todavía, ¿no? A ver, ¿quién sabe quién es el mestizo, el primer mestizo? Bueno, conocido así, el primer mestizo del Perú. Y justamente cusqueño, ¿no? Cusqueño. A ver, por ahí lo pueden escribir. Entonces, a ver si alguien tiene ese dato. A ver, ya veo respuestas. Exacto. El Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Conocido como el primer mestizo a nivel lingüístico, metafórico, ¿no? Evidentemente ha habido más, o más anteriores a él. Entonces, Cusco ahora, si uno visita Cusco, va a haber turismo, más que orgullo milenario o herencia andina, ¿no? Herencia inca va a haber turismo y cusqueños que por un lado están escuchando rock y por otro están escuchando a Condemaita de Comayo. Igual va a suceder en las fiestas de Cusco. Entonces, un tema ahí bien interesante del proceso, ¿no? Ha cambiado, evidentemente ha cambiado fuerte el tema, porque repito, cada cultura, cada sociedad es única e irrepetible. Y vamos más al sur, Arequipa, mi región natal, herencia múltiple, tenemos puquinas, aymaras, etcétera. Y si hablamos del territorio a faldas del volcán Misti, justo uno de mis profesores que estaba y continúa haciendo este estudio, haya más de 20 etnias solamente en el territorio a las faldas del volcán Misti, antes de la llegada de los incas. O sea, incluso él menciona más de 20, ¿no? Y entre comillas son tranquilas, o sea, el tema de guerrero en estas zonas no es fuerte, ¿no? Es más de pacíficos, comerciantes, que vivían de subsistencia tal vez, comercial, ¿no? Así era la cultura, ¿no? No figuraba, en pocas palabras, tanto como los cusqueños o los ayacuchanos o los chancas. Y en Puno, Bolivia, también lo junté, ahí tienen una historia compartida, o parte de Bolivia,
Tenemos herencia de tiahuanacos, pues, ¿no? Los tiahuanacos, los collas, los aymaras, lupacas, que al fin son etnias aymaras, y etnias amazónicas, también lo añadí, y poblaciones conflictivas por obtener recursos, algo similar a los chancas. Había una creencia también, así un mito, en la que menciona que los incas cusqueños eran amiguísimos de los aymaras, se unieron y corrieron por un campo lleno de flores. No es cierto, ¿ah? No, esto no es cierto. Los aymaras, muchas de las etnias de cultura aymara, como los lupacas y demás, a lo largo del lago Titicaca, en realidad entraban en conflicto con los cusqueños, habían guerras, hubieron guerras, y guerras fuertes. Después, ¿no? Por el tema de la diplomacia y unión contra otras etnias también guerreras, se unieron, ¿no? Poco a poco. No empezaron bien, empezaron mal, ¿eh? Poco después se unieron, ¿no? Entonces, ellos eran conflictivos porque el territorio de por sí es muy agreste en la zona altiplánica. Entonces, esto sucede mucho en la historia, ¿no? Se explica muy bien, ¿no? En términos históricos, antropológicos, ¿no? Si el territorio es agreste, no crece nada, y solo tienes gente, entonces lo que haces es producir militar, ¿no? Producir el militar que te produzca recursos para subsistir. Eso es lo que sucedió acá y lo que en Puno, en Bolivia, en Grecia, ¿no? Los atenienses también son muestra clara, perdón, los espartanos son muestra clara de eso, ¿no? Y en caso de Perú, en el altiplano, puede ser también en la zona de los altiplanos en todas partes del Perú. Bueno, es un patrón. Luego, la historia de Arequipa actual nos dice que ahora se ha convertido en una ciudad blanca de tradición, ¿no? Ya los términos estos los podemos ver después. Retomando lo andino, también, ¿no? Está retomando lo andino, acá tenemos ya un gobernador andino después de muchos años, por no decir el primer andino de muchos años, Cailomín. Recibe gran migración, o sea, Arequipa de ser simplemente poblados, poblados que subsistían, no hacían tanta guerra, ahora se volvió una urbe enorme, que recibe migración de todas partes, ¿no? Sobre todo de Puno, de Cusco, y es una ciudad comercial, también turística, pero es sobre todo comercial. Entonces, nadie le gana a Cusco en turismo, nadie le gana a Cusco, entonces no podemos decir que es turístico. Entonces, esto. Y luego Puno, ¿qué se volvió Puno, no? Una ciudad o una región quechua y aymara por excelencia. Hay, ojo, también culturas amazónicas, pero se volvió quechua y aymara. Todos piensan en Puno y piensan en quechuas y aymaras. Y obviamente pensamos en temas de comercio e informalidad y que recibe turismo también, no tanto como Cusco, pero ahí está. Se expandió comercialmente a todo el Perú. Acá algo muy interesante, ¿no? El expansionismo puneño es, entre comillas, invisible a todo el Perú. Pero si uno va a los mercados de cualquier ciudad, siempre va a haber puneños. Si vamos a Lima nomás, Gamarra, creo que más de la mitad de Gamarra es de socios puneños, en Gamarra, en Lima. Si vamos incluso al extranjero, ¿no? A Bolivia, o por ahí me comentaban, ¿no? Que llegó hasta Brasil, Ecuador, los comerciantes puneños ahí negociando. Bueno, eso habría que comprobarlo. Pero en esencia esto se volvió Puno, ¿no? De ser una sociedad como que militar o agreste, confrontacional entre ellos mismos, a, entre comillas, unirse y expandirse comercialmente a todo el Perú, ¿no? Eso sucedió. Entonces ahí comprendemos un poco la historia, que cada uno ha seguido ramas diferentes. Repito, estamos hablando del sur, ¿no? Los quechuas del sur. Todas estas cuatro regiones somos conocidos como quechuas, ¿sí? Porque se habla quechua, efectivamente. También se la aymara en Puno, o idiomas amazónicos, pero aún así se nos conoce más como quechuas. En Arequipa se habló puquina, y no somos conocidos como puquina, sino como quechuas, por hablar quechua, ¿no? Otro prejuicio que ahí tenemos. Ahora, antes de entrar al otro tema, voy a leer los comentarios que dice. Ya, a ver, la geografía determina patrones culturales. Es una muy buena pregunta. Ya, así como el particularismo histórico que acabo de explicar, más o menos, hay otra teoría que es el ecologismo cultural. Ecologismo cultural es justamente lo que menciona el comentario. Es una teoría que menciona que la geografía determina los patrones culturales de determinada sociedad. Y es explicado muy bien por muchos casos. Cuando digo teoría, no me refiero que es una ley, ¿ya? Es una explicación a cierto hecho social comprobado o bastante comprobado. Pero en antropología tenemos muchas teorías.
¿no? Una es el particularismo histórico, otra es el evolucionismo, otra es el ecologismo cultural, que menciona justamente esto, ¿no? Que el lugar, como en el Perú, como acabo de mencionar, ¿no? El lugar altiplánico, al no tener recursos, ser agreste, entonces las poblaciones suelen ser más guerreras para obtener recursos, porque en su lugar no hay. Eso sucede en el altiplano, sucede en Esparta, que es también un claro ejemplo, sucede en África, muy comúnmente, etnias guerreras de años, de siglos, de herencia hasta la actualidad, ¿no? Sucede. Insisto, esta es una teoría también que convive con el particularismo histórico. Pero bueno, yo diría que es, como dice Carlos en sus preguntas, ¿no? Es complicado. Es complicado de afirmar o desafirmar esto. Pero sí sucede, ¿no? Ciertas geografías sí determinaron patrones culturales repetibles en todo el mundo. Pero como también es falso, ¿no? Eh, exacto, justamente ahí mencionó, ¿no? Pero también es falso. No siempre la geografía determina su patrón cultural. Puede haber lugares hermosos, con muchísimos recursos, donde te alimente a tu población 5 veces, pero sin embargo te vuelves una sociedad guerrera, ¿no? O una sociedad muy diferente a la que debería guiarte el territorio, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado. En antropología sucede de todo, ¿no? Las teorías solamente dan explicaciones parciales a la evolución de las sociedades y a todo lo demás. Y tiene que ver con dinámica social, a lo que vamos a entrar después. Bien. Ahora, pasamos, por favor, a una pequeña dinámica. Si pudieran entrar a esta página, Menti, si los que ya conocen, entonces ya saben más o menos en qué consiste, por favor, los que no conocen, entren, ahí está el link. Ahí está, Wilson está copiando, y a ese número, espérense un segundo que tengo que entrar yo también. Espérense un segundo, que yo tengo que activar esto. Denme un segundito. Ya, la pregunta que vamos a resolver es ¿qué es cultura? Un segundo que no quiere cargar esto. Ya. Ya está. ¿Ya tienen el número? Por favor, entren. Y entren. La dinámica de Menti es simplemente entrar, poner ese código que está ahí, o creo que yo lo cambié. Déjenme corroborar esto. Creo que cambió el código. Ya voy a compartir pantalla mostrando el Menti. Y lo que tenemos que hacer es simplemente responder una pregunta. ¿Qué es cultura? Ya, ahí pueden ver, por favor, el Menti. Ustedes simplemente responden a la pregunta ¿qué es cultura? Y aquí tenemos el código. Ya creo que cambió. Pequeño detalle, cambió. ¿Sí? Si pueden ingresar. Aquí está el código. En la pantalla que estoy compartiendo, ahí está un codiguito, 83711175. Y pueden explayarse y responder qué es cultura. O si quieren pueden poner una o dos palabras, lo que gusten. ¿Ya? Aquí ya deberían estar apareciendo sus respuestas. Déjenme que yo también entro. A ver, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Ya. No, si mal no estoy, no les van a pedir el nombre, ¿ah? Solamente el código y responder la pregunta. Es anónimo. A ver, 83711175. A ver. Ya, ahí está. Ya. Y puse, hay como 10 opciones, ¿no? 10 cuadraditos para anotar. Está en inglés, perdón, está en inglés, la página es en inglés. Y pueden anotar las respuestas que ustedes consideren. Hasta 10 respuestas como máximo y cada respuesta 25 palabras. ¿Ya? Les he dado bastante amplitud. Vamos a ver cuál es la que más se repite. A ver. Vamos a esperar hasta que respondan ahí más. Ahí respondieron 3. Ya, ahí se están añadiendo todas las respuestas. Antepasados. ¿Qué es cultura? Antepasados. Es arte, nuestra música y saberes, las prácticas,
el pasado es cultura, conocimientos, nuestra historia, amor al pasado, tecnologías, muy buena. Uy, se movió todo. Prácticas, amor al pasado, tecnologías, formas de vida, y hay una nueva raíz, dice, muy buena respuesta, raíz, antepasados, conocimientos, historia, y se quedó ahí. Repito, pueden responder hasta 10 veces. Ahí entraron 11. Nada más. A ver, raíz, saberes, prácticas, conocimientos, lo que el hombre hace. Esa es una respuesta un poco difícil, ¿ah? Esa es una respuesta un poco... En antropología hemos discutido esta y llegamos a una conclusión fuerte, porque, bueno, ahí hay una respuesta complicada. Nuestra historia, nuestro entorno, costumbres. ¿No hay más respuestas? ¿Dónde está el chat? Formas de vida. Está ganando formas de vida. Pueden repetir si quieren, pueden repetir para que se agrande la palabra, no hay ningún problema. Prácticas culturales. Un detalle, la pregunta es, ¿qué es cultura? ¿Qué es cultura? Prácticas culturales. Costumbres, conocimientos, a ver, saberes locales también muy buena. Artes, saberes, saberes locales, folclore. Esta es otra respuesta difícil, folclore. Ya, folclore es cultura, evidentemente, pero esta tiene otras categorías. A ver, antepasados, literatura y cosmovisión, muy buena respuesta. Ahí dijo algo interesante, dice nuestras lenugas. Entiendo yo que es lenguas, ¿no? Nuestras lenguas. Se equivocó ahí escribiendo. Nuestras lenguas, sí, también. Historia, conjunto de rasgos, saberes locales. Otra respuesta, amor al pasado, ya lo leí. Folclore, costumbres, es arte, tecnologías, cosmovisión, cultura es todo. Muy bien, cultura es todo. Nuestras lenguas, formas de vida, raíz. Nuestras lenguas está aumentando. Nuestras lenguas. Sentimientos, muy buena, sentimiento. Saberes locales, a ver, se mueve y ya me perdí. A ver, arte, saberes, facultades, mira, facultades intelectuales. Nuestro entorno, vivencia. Qué bonitas respuestas, me encantan. Conjunto de rasgos, conjunto de rasgos. ¿A qué se refiere con rasgos ahora? Historia, tecnología, ciencia, formas de vida, nuestras lenguas, saberes ancestrales, está ganando saberes ancestrales, literatura y cosmovisión, tecnologías, sentimiento. Ahí creo que tenemos 32 respuestas, estamos los 32, ¿no? 28, 32, 30, ya, las respuestas están anotándose. ¿Está? Características, es arte. Ya. Perdón, me fui a tomar un poquito de agua. Y les recomiendo a ustedes que también lo hagan, tomen agüita para estar más concentrados. A ver, ¿qué aumentó? Conocimientos, formas de vida, saberes locales, antepasados, modo de vida único, conocimientos de historia, música y saberes. ¿Ya? Bien. Ya tenemos más de 36 respuestas, más de 37 respuestas. Si gustan pueden continuar, o si gustan pueden sacarle un pantallazo para que quede como ya le tomé un pantallazo, lo voy a copiar al grupo. A ver. Ya. ¿Le tomaron un pantallazo por casualidad? O Wilson, si pudieras tomarle un pantallazo para... ya no sé cómo salir. Ya. Bien. Listo. La dinámica fue esa y vamos a continuar usando el Mentimeter, el Menti, en las siguientes diapositivas. No se preocupe. Bien. Ahora, todas las respuestas que me han brindado, que han compartido, están en lo cierto.
absolutamente todas. Quizás por ahí eso de a ver, ¿dónde está? Bueno, lenguas. Ya, está bien. Todas las respuestas están en lo correcto, ninguno ha fallado, esto no es con nota, no se preocupen. Continuamos. Ya, aquí está, bueno, perdón ese número, no sabía que cambiaba cada vez que lo volví a abrir, pero bueno. Entonces, ¿se ven las diapositivas? Sí, ¿no? Una Sí, confirmación, Max. por favor. Ya. Ahora, vamos a conceptualizar desde la antropología qué es cultura. ¿Ya? ¿Qué es cultura? Ya hemos visto las apreciaciones de cada uno, que en realidad son correctas toditas. ¿Sí? Son correctas. Algunas, o sea, serían debatibles a nivel teórico, pero no dejan de ser correctas. Bien. En antropología, en realidad, hay un libro que, si mal no estoy, es de Boas, si mal no estoy, no recuerdo bien el autor, que junta los conceptos de antropología que tuvo hasta la fecha de escrito el libro, 1960 y algo, si mal no estoy, hasta la fecha. Y él juntó cerca de 200 conceptos de antropología, 200, ¿ya? Uno de ellos, el que tomamos los antropólogos de manera clásica, la más usada, la más conocida, y la que más nos gusta, o una de las que más nos gusta es la que da o la que dicta esto. La cultura es la totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. ¿Ya? Ese es de Taylor. Es uno de los conceptos. Y ahí podríamos agregarle más cosas en realidad, ¿no? Cultura es idioma, es arte, bueno, ahí lo mencionó arte, es el idioma, ¿qué más? Es construcción, es tecnología y todas las respuestas que ustedes han brindado. Justamente, tecnología, ¿no? Entonces, este es el concepto más general que podríamos tenerlo, quizás copiarlo, sacarle foto, memorizarlo, algunos lo memorizan, que nos ayuda bastante, ¿no? Engloba todo. Y por ahí justamente vi una respuesta muy, muy interesante que alguien dijo y que yo me quedo también con esa. Una de mis favoritas es el segundo concepto que vamos a ver ahora. Entonces, resumiendo todo esto y los 200 conceptos que tiene la cultura en el libro del Señor, eh, es esta, ¿no? Cultura es todo. Cultura es absolutamente todo. Y esto es una frase en realidad de Lutiers. No sé si conocen a estos señores, son unos cómicos argentinos. Pero cuando mencionó esto, cultura es todo, a mí se me quedó, ¿no? Cultura efectivamente es todo, lo que se desprende del ser humano. Y considerando esto, ¿no? La totalidad del ser humano. Hay un detalle. Alguien respondió esto de cultura es lo que produce, todo lo que produce el hombre. No necesariamente, ¿ya? No necesariamente. Por ahí podemos hablar de que lo que produce el hombre puede ser una excreción humana, que lo produce cualquier animal. Y eso no es cultura en realidad, a menos que lo simbolices. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces nos quedamos con estas dos nada más. No queremos llegar a los 200. A estas dos le agregamos la foto que ha tomado Wilson. Buena pregunta. ¿Existe la subcultura? En antropología rechazamos mucho esto, ¿ya? Rechazamos mucho este término de usar subcultura, porque se lleva a un sentido de que una cosa es cultura y otra cosa inferior es subcultura. Volvemos al tema del particularismo histórico. No es que uno es civilizado y el otro le falta civilizarse, no. Eso es discriminación, en pocas palabras. Entonces, el término subcultura sí se ha usado, pero hasta a la fecha, más modernamente, se está quedando en desuso por un mal uso que se usó, que se hizo de subcultura. No, es cultura, ¿no? Lo que sucede es que la cultura, digamos, de una sociedad se desprenda y cambie, o se desprenda y represente. Y a eso le suelen llamar subcultura, pero no, o quizás cambie, represente y cambie nuevamente, ¿no? Entonces, lo de subcultura es un término no muy bonito, y menos en academia, ¿no? Claro, eso lo dijo un político que ya no está, el tema de los peruanos de segunda.
Los españoles usaron eso y mucho, tienen cultura solo los que tienen escritura y los que no tienen escritura no tienen cultura. Sí, exactamente, ¿no? Y ahí nuevamente, por eso les mencionaba el tema del particularismo histórico, ¿no? Algunas culturas han generado escritura, como la española, la inglesa, han generado escritura, y otras culturas no la han generado. Y esto no quiere decir que sean menos culturas, ¿no? O que sean de nivel inferior. No, simplemente que su proceso es diferente, único, irrepetible e incomparable. ¿Ya? No es que unos estén más avanzados que otros. Podemos decir que unos tienen esto y otros no, efectivamente, como en cualquier lugar. Pero no podemos decir que uno es más evolucionado que el otro. Eso sería, desde el particularismo histórico, incorrecto. Entonces, asumamos que cultura es todo, ¿no? Cultura es todo. Y ahora pasamos a ver cómo es pues, la cultura en el sur, de los quechuas del sur. Perdón, no silencié mi audio. Ya. Perdón. Primero vamos a entrar a esto de acá. ¿Ya? ¿Qué conforma la cultura? Habíamos dicho que cultura es todo. En este caso vamos a ver algunos componentes de la cultura. Esto ya está difícil. ¿Cómo conceptualizar historia y prehistoria? Habría que llamar a historiadores, ¿no? Para conceptualizar. Yo desde la antropología no me atrevo a conceptualizar historia. Sé que es la historia, revisamos mucha historia en antropología, pero ciertos campos de conceptualización le corresponden a los que trabajan en eso. El Inca también generó escritura, lo que pasa es que no la entendían y la consideraron salvaje y pagana, y por eso lo desaparecieron. Es debatible, he leído también eso, quizás en eso nos podía orientar Carlos, ¿no? El tema de si es escritura lo que generaron los incas, es debatible, por eso decía. Bueno, ahora, aquí va a haber una dinámica, ¿ya? Ahí, ahora sí voy a llamar nombre por nombre, atentos, atentos, si están durmiendo, despierten. Vamos a identificar qué conforma culturas. Si mal no estoy, he puesto 8, de estos 8, algún tipo de cultura va a ser tangible o intangible. Primero vamos a definir tangible e intangible. Lo tangible va a ser lo que podemos tocar, lo que podemos oler, sentir, mirar, escuchar, o sea, con los sentidos, con los 5 o los que quieran sentidos que tengan, si podemos medirlo, sentirlo, eso es tangible. Y lo intangible, no, es lo que no es físicamente está ahí, lo que no está físicamente ahí, ¿ya? Entonces vamos ahora a clasificar cultura, lo que conforma cultura, si es tangible o intangible. Por ejemplo, ojo, yo voy a decir nombre y apellido. Ya. Esta palabra, identidad. Señorita Clarisa Chacro Lapa, ¿está presente? Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, disculpa. Buenos días, sí, faltan 3 Bueno, minutos. sí, sí, es intangible. Perfecto. La cultura, en el sentido de identidad, es intangible. Muy bien. A ver, sigamos con el señor Joel Quispe. Ya, Joel Quispe. Uy, se me fue. Ya. ¿La gastronomía es tangible o es intangible? Si es que está presente el señor. Es tangible. Tangible, perfecto. La gastronomía nos la comemos, pues, ¿no? La comemos. Rico, no sé, rocoto relleno, ¿no? De Arequipa o Pachamanca. El siguiente, danzas. La señorita Lisette Chipana Sibipaucar. No está la señorita Lisette. Señorita María de Los Ángeles Castillo. ¿Está presente? Ari, Kaipitiani. Kusa Panayay. Iman, danzas. Tangible, intangible. Tangible. Perfecto, las danzas las podemos ver, las podemos bailar. Entonces la danza es un aspecto cultural tangible. El idioma, ahí está. A ver, ¿a quién le ponemos? Matías, señor Matías Becerra. ¿Qué será? Piense muy bien en su respuesta. ¿No está el señor Matías o está pensando? Creo que está pensando. A ver, vamos a agarrarlo a Carlos. Carlos, ¿qué será el idioma? ¿Tangible o intangible? Bueno, depende, porque si es visto como lenguaje oral,
probablemente sea intangible, pero si es visto como lo que queda escrito, podría ser incluso visto como tangible, como un producto permanente, ¿no? Intercambiable incluso. Exacto, muy buena respuesta, muy buena. Sí, efectivamente, justo era la trampa. Algunas categorías de la cultura, algunas partes de la cultura suelen cambiar, ¿no? Suelen ser tangibles o intangibles o al revés. Pueden pasar de lo intangible a lo tangible. El idioma se volvió, si, por ejemplo, si hablamos con nosotros mismos en nuestra cabeza, nos ponemos a pensar, eso sería intangible. Estamos pensando en cierto idioma, ¿no? Bueno, eso es lo que dice una teoría, ¿no? Pensar en un idioma. Pero si lo expresamos y otro nos escucha nuestras ideas, entonces se volvió tangible, ¿no? Entonces, también suele suceder, ¿no? Vamos a la siguiente. A ver. Las técnicas. Ya, las técnicas, ¿qué serán? A ver, vamos a preguntar a... ¿Quién falta? A señorita Carrión Quispe Flor. Calcay es quechua y significa escribir, efectivamente. Señorita, ¿a quién pregunté? Flor, señorita Flor, ¿está? Carrión Quispe Flor. No, no está. A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? Uno nada más. El primero que abra el micro. ¿Qué serán las técnicas? A esto me refiero, por ejemplo, a la manera de cómo, por ejemplo, cortas un árbol. O sea, la manera, porque hay muchas maneras de cortar un árbol. Bueno, A las ver, técnicas serían conceptualizadas como los saberes, ¿no? Los conocimientos, y por ello ya. sería intangible. Intangible, muy bien. Yo también la pongo en ese lado, intangible. Una técnica, por ejemplo, yo he visto a personas de la sierra y de la selva cortar el mismo árbol en una yunzada y lo hacen de manera diferente cada uno. ¿Ya? Esa es una técnica, por ejemplo, de cortar el árbol, agarrar el hacha desde abajo, ¿no? Desde la parte más alejada del hacha, del zona filuda, y otros que lo cortan el árbol de la parte de arriba o del medio, o ponen las manos de manera larga, como en la película Titanic, ¿no? Cuando corta, agarra el hacha, pone las dos manos bien separadas. Entonces son técnicas, ¿no? Son técnicas. Entonces cada técnica, eso se puede ver, sí, pero es una técnica. Entonces, yo lo pongo como intangible también. Entonces, digamos que es intangible, ¿no? A ver, siguiente. ¿Qué será las herramientas? Hablamos propiamente de un hacha, por ejemplo. A ver, un hacha, ¿qué sería? Tangible, dicen por ahí, el señor Wilson. Pueden escribir también si gustan, ¿ah? A ver, vamos a pedir a señorita, no sé si es señor o señorita, perdón, Balbina. Sí, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Tangible, ¿Cómo? sería tangible, tangible. Tangible. Ya, una herramienta es tangible. Ya, aquí va a suceder lo mismo que el idioma. Ya, una herramienta en realidad puede ser intangible. Si hablamos del método lingüístico o el método antropológico, eso en realidad es una herramienta. Si hablamos de una operación matemática que nos permita resolver un problema, eso también sería una herramienta, ¿no? Una fórmula. Entonces, las herramientas tienen un largo, o el idioma, ¿no? El idioma también puede ser una herramienta. ¿Qué herramienta te sirve para comunicarte? El idioma. Entonces, el idioma también es una herramienta. Las herramientas pueden ser ambos, ¿no? Pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. Una palabra es también una herramienta porque te permite comunicarte. O un gesto también es una herramienta porque te permite, sirve para comunicarse. Una lámpara es una herramienta que te permite lampear, trabajar. Entonces, aquí tenemos otro problema de conceptualización muy amplio en antropología. Las herramientas corren por ambos lados. Pueden ser tangibles o intangibles. El siguiente, la tecnología. A ver, preguntamos a quién preguntamos ahora. María de Los Ángeles Castillo, ¿ya está presente? No está. La señorita Mirelia Casallo. Mirelia Casallo. ¿Tampoco? A ver, ¿quién escribió? ¿Quién escribió? Tangible, dice la señorita Sofía
Huamán. Ah, ya. Mirelia, de repente tiene problemas con el audio. ¿Qué cosa sería tecnología? ¿Tangible o intangible? Ah, ya, no veo que escriba, o escribió, a ver. Ya. Por ahí Sofi dice que es tangible. Y nuevamente sería ambos. Ahí está. Esa sería la respuesta más acertada, ¿no? La tecnología, como decía el señor, no sé qué señor dijo, la tecnología andina, ¿no? Las tecnologías andinas eh, pueden ser tangibles, porque puede ser, no sé, la andenería, ¿no? La andenería andina o cualquier... En realidad, ojo que los Andes no son propios exclusivos de los andinos, ¿no? También lo hacían los altiplánicos, los amazónicos, aunque no tanto, los amazónicos no tanto. En China hay muchísimas andenerías, con otra forma, ¿no? Y con otro nombre, pero se parecen muchísimo, ¿no? Ya, puede ser intangible como el código soft, perfecto, ¿no? Una tecnología como los códigos de computadora, de sistemas, de máquinas, es tecnología, sí, pero es intangible, como son códigos. El Internet, por ejemplo, ¿no? Es una tecnología intangible. Entonces las tecnologías también pueden variar, ¿no? Puede ser tangible, intangible, pero no deja de ser cultura. Ojo, no deja de ser, ninguna de estas deja de ser cultura, no importa si está en el lado de tangible o intangible. Como por ejemplo, a ver, una lámpara, que es una herramienta, no deja de ser cultura, a pesar de que exista una retroexcavadora que excave 1 kilómetro hacia abajo, ¿no? Una lámpara que te excava, no sé, medio metro, es igual de tecnológico que una retroexcavadora que excava hasta buscar dinosaurios, no sé. Entonces, ambos son herramientas, ambos son tecnologías, son cultura, al margen de su utilidad más eficiente o no. Ambos siguen siendo culturas y ninguna es, por decirlo así, superior o inferior, como quizás se piense, ¿no? Eh, ahí me puedo, pensamos en una pipa, ¿no? Una pipa hecha con un hueso o una flauta, para no llevarnos al lado de la pipa. Una flauta hecha con hueso de hace 30.000 años, es una tecnología, es cultura, y no es mayor ni superior a una flauta hecha, qué sé yo, en carbono, en fibra de carbono de la actualidad. Ambos son tecnologías, son herramientas, sirven, son útiles. Hasta la fecha puede servir una flauta hecha de huesos de hace 300.000 años, al igual que una hecha de fibra de carbono de hace 2 años. ¿No? No dejan de ser tecnología. Que una sirva para unas cosas más eficientemente es diferente, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Y qué más puse? Ahí. Y el último, la religión. Ah, aquí me meto en un tema un poco complicado. ¿Qué será la religión? ¿Una intangible o tangible? Porque la religión también es cultura. Hemos dicho que cultura es todo. A ver, no entremos en discusiones, por favor, solamente me voy al tema general de la religión. A ver, el señor Miguel Córdoba Ponce, no sé si estará presente. Miguel Córdoba Ponce. Ah, no, no tiene audio, no tiene micro, creo que no. A ver, la señorita Yasli Ataucusi Guaita. Considero que en este aspecto es intangible. Ya, muy bien. Este es un poquito más fácil de definir, a pesar de que quizás haya debate en el tema filosófico de la religión, es intangible, ¿no? La religión no es que la puedas ver, la piensas, está ahí, se genera, es una cultura que se mueve, existe, han habido cerca de 7.000 religiones en el mundo, miento, 7.000 dioses en el mundo, y religiones aún más. Entonces es intangible, esto se va a seguir generando y existiendo a pesar de que no lo podamos tocar, oler, sentir, ¿no? Simplemente existe. Entonces una característica, perdón, algo que conforma la cultura en sentido intangible. Y el último creo que era otros, a ver, bueno, etcétera, ¿no? Ya ahí queda. Muy bien, gracias por su participación a toditos. Creo que todos lo tienen claro, ¿no? La religión es intangible. Bien. Entonces ya sabemos qué es cultura, el concepto antropológico, cultura es todo, hay muchas otras cosas que conforman la cultura, podemos poner más y más y más y llegar al infinito. Continuamos. Ahora, vamos a intentar diferenciar un poco a nivel general
las culturas sureñas, ¿ya? Ahorita entramos a dinámica social para que volvamos a intervenir todos, ¿ya? Vamos a diferenciar, esperemos participar también en este campo, solamente 4, justamente donde yo he estado paseando, entre comillas, paseando. Ayacucho, Cusco y Arequipa y Puno, ¿no? Lugares donde conozco bastante bien, hasta hace 2 años que se podía salir y pasear, o trabajar, ya. Ayacucho, por ejemplo. Entiendo yo que todos son de Perú. Si es que hay alguien que no es de Perú, mil disculpas, quizás ahora podamos compartir un poco la cultura peruana, ayacuchana, de estas 4 regiones, y veamos y conozcamos, ¿no? Nos conozcamos un poquito a nivel de quechuas, ya, o de quichuas. Ojo que en Perú también los de la Amazonía dicen quichuas, ¿no? Son quichuas. Más que quechuas, quichuas. Ya. Ayacucho. A ver qué dice. Taita íntima maquilla no es religión. El respeto a ser vivo nos ayuda a vivir lo que existe. Ya. Muchas gracias. Ya. En Ayacucho, por ejemplo, los aspectos culturales. Ya vimos la historia. Vamos a ver ahora la cultura actual, existente, viva, dinámica y conocida por todos los peruanos en general. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí está Ayacucho. Ahí está Ayacucho, el territorio, la geografía de Ayacucho, ¿no? Perdón, los límites territoriales jurídicos de Ayacucho, ¿no? Yo he estado en algunas de esas provincias. Y, por ejemplo, ¿quiénes son estos dos? Si pueden escribirlo. ¿Quiénes son estos dos señores? No, creo que no los conozcan, quizás por ser una foto antigua. Escríbanlo, por favor, escríbanlo. Ahí voy a estar leyendo. Ya, nadie lo escribe, creo que no los conocen. Max, no es Max. No es Dúo Ayacucho, exactamente, los dos, me refería a los dos, ¿no? Dúo Ayacucho, los hermanos Gaitán y Diosdado Castro, si mal no estoy, ¿no? Dúo Ayacucho, un grupo muy conocido en todo el Perú, los hermanos Gaitán Castro, exactamente. Es la música representativa de Ayacucho, hay muchas canciones más, pero es un aspecto cultural de Ayacucho. Continuamos. Nos va a dar hambre porque he puesto algunas cositas. ¿Qué es esto? El carnaval de Ayacucho, ¿verdad? El carnaval de Ayacucho, el pasacalle, los que han tenido la suerte de ir, conocen, la tradición es cultural de esta zona, el carnaval, que es muy bonito, yo solo lo he visto en televisión, algún día me tocará ir. Otro aspecto cultural de Ayacucho, aquí, esta comida, ¿cómo se llama? Perdón, ya es hora de comer justo, pero vamos a aquí aguantarnos un poquito más. Esta comida, puca picante, muy bien. Los que son de la zona quizás, sí, yo también tengo hambre. Por eso tráiganse un vaso de agua y después vamos a comer. Puca picante. Efectivamente, el poderoso puca picante, que para ser sinceros, no pica mucho, ¿no? O a menos que le eches literalmente ají. Pero a mi parecer no pica mucho. Pero es rico, muy rico, puca picante. ¿Qué más tenemos? Esa es la gastronomía de Ayacucho, ¿no? Esto también es Ayacucho, ¿no? Esto también es cultura de Ayacucho. ¿Alguien reconoce esto? ¿Sabe de qué se trata esto? Bueno, los que no sepan, creo que lo digo de una vez. Esta es una representación en las tablas de Sarwa. Sarwa es un lugar en Ayacucho, en una provincia, que están dibujadas, pintadas en tablas de madera, tablas de Sarwa, y representan aspectos culturales, vivencias, hechos históricos de la zona, de los lugares, ¿no? Y es parte también, exactamente, representa el conflicto armado interno en Ayacucho. Ellos lo han representado. Y esto también es parte de su cultura. Hay rezagos, para mal o para bien, en aspectos culturales, históricos, psicológicos, que tuvo lugar en esta zona sobre todo, ¿no? Entonces también es parte, es innegable esto, ¿no? No podemos ni siquiera, no podemos ocultar ni exagerar, ¿no? Esto, repito, son tablas de Sarwa. Pues ustedes busquen en internet tablas de Sarwa y hay muchísimas, ¿ah? No solo representando el conflicto armado, sino cultura. Van a ver corrida de toros, capeo, agricultura, técnicas ahí muestran, ¿no? Las tablas de Sarwa, muy bonito. Y ojo que no le da el color suficiente porque es un pantallazo que le tomé al Google. Bien, entonces eso es Ayacucho, esa es la cultura ayacuchana que quizás la mayoría de nosotros podamos identificar rápido, al ojo. ¿Qué más? Vamos a otra región, Cusco.
Cusquito, a ver, aquí está el territorio geográfico delimitado. Yo también estuve en varias de estas, conozco varios, bastantes lugares. Ahí está. A ver, ¿quién reconoce este traje? ¿De dónde es este traje y la música? El Puma, dicen de Cusco. ¿Alguien reconoce? A ver, vamos, ¿cómo vamos en nuestro conocimiento de las culturas cusqueñas? De las provincias. Chumbivilcas, efectivamente, es un traje chumbivilcano. Esta es una asociación de jóvenes, todos ahí son jóvenes. En realidad todos somos jóvenes, porque aquí estoy yo. Aquí estoy yo infiltrado, con sombrerito blanco al costado. Ahí trabajé también, y es una asociación de jóvenes que nadie pasaba de 30 años, ¿no? Todos menores de 30 años, representando y participando en un carnaval, ¿no? Estaban en carnaval de Cachua. Entonces también es una tradición cusqueña que si le preguntamos a cualquier otra persona, no te sacaría que son de Cusco, ¿no? Porque también tenemos el prejuicio de que los cusqueños visten solo de una forma, ¿no? De Cusco ciudad. Pero no, hay muchas tradiciones en Cusco región, y esta es una de ellas, la chumivilcana con poncho rojo, las faldas de las chicas por encima de la rodilla para montar caballo, y los sombreros también muy típicos de Chumivilcas. Bueno, ese es Chumivilcas. Esta comida, a ver, ¿quién se la conoce? Ya la vieron la comida. Cusqueños, los cusqueños sí la conocen, ya es un poco difícil que los demás conozcan, ¿no? A ver. No, no es pachamanca. Esta comida se llama chiriuchu. Es una comida fría. Ahí está, ¿ve? Ya ahí lo dijo la señorita Beatriz. Chiriuchu. Son 3 carnes, chorizo, salchicha, a veces le ponen rocoto, chuño, papa, queso, tortillas, este de acá es huyo, no sé el nombre, ¿cómo se llama esto de acá? Cochayuyo, pues, ¿no? Cochayuyo, no sé el nombre en español, lo siento, solo sé el nombre en quechua, que es una comida del mar, ¿no? Algas, pues, ¿no? Algas del mar. Ya eso es la gastronomía, un plato muy típico de Cusco en fiestas. Pues, ¿qué más tenemos de Cusco? A ver, la cultura cusqueña, esta señora y este conjunto. ¿Cómo se llama? Ya quieren, ya están con hambre ya. ¿Cómo se llama esta señora y este conjunto? Muy, muy representativo. Condemaita. Condemaita, de Acomayo, Calandria del Sur. Ese es el traje que más reconocen, creo, de Cusco. El ahí. Exactamente. Recordemos nuestras normas de convivencia. Solo abrimos micros cuando diga nombre y apellido. Condemaita de Acomayo. Muy bien, la música más reconocida de Arequipa, pues casi pongo los campesinos también, ¿no? Que son también muy conocidos en Cusco, o en el Perú, pero eso es parte de su tradición. ¿Qué más tenemos de Cusco? Bueno, este lugar evidentemente, ¿no? No podemos mencionar Cusco sin mencionar Machu Picchu. Perdón por la mala calidad de la imagen, porque es pantallazo. Y ya está, no es Machu Picchu, ya es total, hablamos de Cusco, hablamos de Machu Picchu, definitivamente. Pues también es parte de la cultura cusqueña Machu Picchu. Exacto. Pueden levantar la mano si quieren intervenir, no hay problema, o escribirlo, yo estoy leyendo ahí cada uno de los comentarios. Vamos a Arequipa, mi hermosa tierra de Arequipa. Ahí están las 8 regiones, evidentemente, aquí sí estuve en toditas. En todas las regiones he estado, he paseado, he conocido y he caminado y he sufrido también. Vamos, ¿qué es esto? ¿Qué comida es esta? A ver, ¿quién conoce esta comida? Rocoto relleno, muy bien, es la comida típica de Arequipa, más conocida, la más conocida de todos, ¿no? Rocoto relleno, que tristemente en los restaurantes turísticos en Arequipa ya lo hacen sin picante, lo hacen suave, pero esto pica como el infierno pica. Si son arequipeños, deben comer picante, ¿no? Aunque cueste. Ya. Estos señores, a ver, ¿cómo vamos en cultura musical arequipeña? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien los conocerá? Errantes. Ahí se equivocó. Errantes de erranza, o sea, de caminar de un lugar para otro, se escribe sin H. Errantes con H es para indicar el herraje, de ponerle herradura al caballo, ¿no? Ahí es sin H. En este caso es sin H. Ya, sí, efectivamente, los errantes de Chuquibamba. Es un grupo musical arequipeño muy conocido en Arequipa, y es la tradición justamente, ¿no? Es la cultura musical arequipeña. ¿Quién conoce?
Es una danza, ya, esta es la danza representativa de Arequipa. Por eso decía que Arequipa ahora está también el tema de la dicotomía, ¿no? Retomando lo andino. Arequipa ciudad ya no solo es Arequipa ciudad, es Arequipa región. Entonces, este es el Huititi de Chivay, del Colca, del Valle del Colca es. El Huititi, una danza también que representa a Arequipa, que aquí justamente están de carnaval porque están con sus serpentinas, ¿no? Es una representación carnavalesca del Huititi en Caylloma. En Arequipa también, Arequipa ciudad también. ¿Qué dice? Huititi de Chivay. Ojo que el Huititi es del Valle del Colca, no solo de Chivay. Somos 20 distritos, o 19, perdón. ¿Ya? Y el último, ¿no? Esto sí lo deben reconocer, ¿no? Acá está el Misti, aquí están los famosos characatos, los conocidos como characatos. Characatos es un distrito de la ciudad de Arequipa. Y esto sí representa un poco más a lo que todo el Perú conoce como arequipeño, ¿no? Ahí está la gaseosa cola escocesa, su comida típica, la guitarra, el sombrero arequipeño, la señora picantera, ¿no? Y el Misti atrás, una bonita acuarela que encontré por ahí. Y las chombas, ¿no? De chicha de guiñapo. La chicha de Arequipa es guinda, es color guinda. La bandera de Arequipa es guinda, la gaseosa de Arequipa es guinda, ¿no? Todo es guinda en Arequipa. Entonces, ahí está. Y vamos a Puno. A ver, Puno. Ahí están las provincias de Puno, estuve en varias, no en todas. A ver, ¿qué dicen por ahí? Todo riquísimo, todo riquísimo. A ver, en Puno, ¿qué tenemos en Puno? Aquí están la cultura puneña. Algunos dicen que los puneños se visten de determinada forma. No, los de aquí, la mayoría de aquí son puneños, ¿no? Y están con casacas, con jeans, con gorrito. No todos usan poncho y sombrero, ¿no? Podemos usar casacas, jeans y ponchito. Por ahí también estoy yo. Ahí estoy yo. Es una comunidad, el sombrerito, a ver, ¿quién lo ubica? ¿Alguien es de Puno o puede ubicarlo? El que solaba faltó, dice. Ya, este sombrerito, muy tradicional de Puno, pero estas personas, fue un trabajo que hice hace años, son de territorio aymara, ¿ya? No son quechuas. Cualquiera diría, ojo, son quechuas. No, son aymaras. El sombrerito también ya nos dice mucho, ¿no? Son territorio aymara cerca de Huancané. Perdón, en Huancané. Ya está. A ver, el sombrero es un aspecto de cultura que tiene estudiante de fondo. ¿Ya? A ver, voy a leer otra vez. Los sombreros son un aspecto de la cultura que tienen que estudiarse a fondo. Exacto. Sí, cada sombrero. Y en realidad es un poco difícil en Puno, ¿ah? Porque en Puno, ahí son trilingües. En esta zona, en la zona limítrofe entre quechuas y aymaras de Puno, en la zona de Huancané, por ejemplo, Melgar, Lampa, ahí son trilingües. Hablan quechua, hablan aymara, hablan español. Y por eso, conversando con algunos amigos antropólogos puneños, tenían este problema. ¿Cómo se define, ¿no? Ni siquiera en el censo había, ¿no? Ni siquiera en el censo había para decir que su lengua materna son tres lenguas maternas. Si la mamá habla quechua, aymara y español, el hijo también suele hablar quechua, aymara y español. Entonces su lengua materna viene a ser tres, no solo dos, como en la mayoría de los lugares. Entonces, a veces no podemos definir bien si por el sombrerito, y a simple vista, aymara, pero puede ser quechua, ¿no? De repente se orientó más al lado quechua, viajó a una zona quechua y se mantuvo ahí y se convirtió en quechua, ¿no? Entonces, un poco difícil, ¿no? El tema de la dinámica social, que la vamos a ver después, es muy interesante. Ya. Entonces, ¿qué más tenemos de Puno? A ver. Ya, bueno, tampoco podemos hablar de Puno sin hablar de, ¿cómo se llaman estas islas? A ver. Los Uros. Exacto, los Uros en el Titicaca. Las islas flotantes de los Uros, que Uros también es una etnia que existió hace mucho tiempo y que se está revitalizando el idioma y la cultura y la etnia, ¿no? Titicaca, exactamente. Entonces son las islas de los Uros que se volvió bastante turístico, bastante, y eso también hay críticas interesantes. No vamos a entrar al debate, pero bueno, son críticas que se tienen. Ahora sí, alguien ya mencionó, no lo menciono otra vez. ¿Quiénes son estos señores? La cultura musical puneña, ya lo dijeron, ¿no? Ya, estos sí los conocen. Sicuris, efectivamente, los sicuris, aymaras y quechuas, hay de ambos lados, ¿no? Sicuris, aymaras, quechuas, tambores grandotes, es la cultura musical puneña que se tiene. Y esto es
En antropología también lo han estudiado bastante esto, es muy interesante cómo comparten. En la mayoría de los músicos de otros lugares, una persona hace un instrumento y hace lo suyo, ¿no? Tiene sus notas y todo, y es como que individual. Se juntan individualidades en los conjuntos musicales de otros lugares u otras tradiciones. En el caso de los sicuris, no se juntan individualidades, ¿ya? O sea, un sicuri, por ejemplo, tiene que sí o sí tocar con este otro, ¿ya? El de acá, este señor con este tambor, con este otro señor, tocan de manera enlazada, es como tejer. O sea, él toca una nota y la siguiente nota la toca el otro sicuri. Y a su vez, le da paso al siguiente. Es como un conversatorio, un entrelazado. El sicuri es así, la cultura musical puneña de los sicuris es muy interesante, exactamente. Algunos tienen 7 tubos y otros tienen 6. Y cada uno entrelaza las notas como si fuera un telar y van haciendo la música. Por eso en los sicuris no se mezcla individualidades, se mezcla colectividades, es un colectivo. O sea, el uno no es sin el otro, ¿no? Algo de la cosmovisión andina puneña y andina en general. Exacto, tocan en pares. Muy interesante también el estudio de los sicuris. Y ojo que esto también está cambiando, ¿no? La dinámica social actual, bueno, la tradición dictaba que los sicuris eran varones y las mujeres bailaban o bailan, pero esto está cambiando. Ahora hay conjuntos musicales de mujeres, sicuris mujeres, ¿no? Bueno, que es un tema ya interesante que podemos tocar en otro momento. ¿Qué más tenemos de Puno? Ahí elegí una foto al azar también. Lo que les decía, Puno es la ciudad informal. Esto es, ¿está? Exacto, sí, la cultura puneña es muy grande. La capital folclórica del Perú es Puno. Ya, este es representando la informalidad. En Puno y en Juliaca, Puno ciudad y Juliaca ciudad, la informalidad es el pan de cada día, pan de mañana, tarde y noche. La informalidad es tan grande que hasta el alcalde que entre tiene que ser informal. O sea, es muy fuerte la informalidad, y eso es algo que representa y que conocemos muchos los sureños, ¿no? La informalidad del puneño lo hace progresar, ¿no? Por un lado, y no progresar por otro lado. Es también una dicotomía. La informalidad tiene sus pros y sus contras. Decían que los alcaldes puneños que intentaban formalizar los negocios, las empresas puneñas, o sea, intentando formalizar, los han sacado a patadas a los alcaldes, regidores, gobernadores que han intentado formalizar, y quedan en el olvido por intentar formalizar o por intentar mejorar. O sea, con la formalidad viene más recursos para las cajas de municipios y gobiernos, y teniendo más cajas puedes arreglar la infraestructura. Pero como los puneños, la informalidad es lo que reina, entonces no hay tanta caja chica, ¿no? Algo así. Y tampoco hay arreglos de las ciudades de Juliaca y de Puno. Entonces la informalidad como que trae riqueza, pero también trae pobreza, ¿no? Entre comillas. Entonces un tema complicado de Puno. Pero esto también es parte de su cultura. No hay puneño que no sepa cómo sacarle la vuelta a una ley, ¿no? Perdón, pero es algo que se ha identificado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Neoliberalismo extremo. Ya, sí, mucha razón tienes, Carlos. Y el último, no creo que ya lo dijeron también, el último, no se puede hablar de Puno sin hablar de esto, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? A ver. Fiesta de la Candelaria, perfecto. Esta es la fiesta de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, que incluso en la informalidad no hubo a esta magnitud el año pasado, perdón, este año, por el tema de la pandemia y todo, pero aún en la informalidad han habido manifestaciones de la fiesta de la Candelaria por grupos, por agrupaciones a nivel cerrado, entre comillas. Incluso su informalidad es como que sí hubiera habido, ¿no? Como que ha habido y no ha habido fiesta de la Candelaria en Puno este año. Entonces, creo que complicado el tema de Puno con la informalidad. Y bueno, ahí está, es la última característica cultural, ¿no? Es, ¿quién no conoce la Candelaria? No ha sido, pero sí sabes que existe, ¿no? Yo también quiero ir algún día, no he ido. Y ya, entonces hemos visto toda una gama de
manifestaciones culturales en lo que hemos visto, ¿no? Fiesta, religión, comida, idioma también, los aymaras, los quechuas, Estadio Torres Velón, sí, está bien, un fenómeno cuántico, lo que ocurre, un fenómeno cuántico. Entonces hemos visto manifestaciones culturales de todo tipo, ¿no? En las 4 regiones. Y se sigue manteniendo lo que decía Fran Boas, ¿no? El particularismo histórico. Cada cultura, cada sociedad se ha venido desarrollando a nivel histórico y ha generado una cultura muy diferente de una de la otra. No es que una es superior o inferior. No es que la informalidad de Puno sea lo peor del mundo, no. Le ha traído progreso a muchos puneños. No es que, qué sé yo, el orgullo arequipeño o la comida arequipeña sea la mejor del mundo. Es una comida y ya, ¿no? Que sí es rica, pero no es que sea mejor o peor que un chiriucho de Cusco. No es que la canción de los Gaitán Castro sea la mejor del Perú o la más representativa del Perú, más que con de Maite Acomayo, ¿no? Son simplemente diversidades, son existentes, son culturas que se han generado en territorio sureño. Y ahora vamos viendo justamente esto, ¿no? Las similitudes que existen entre ellos. Hay música andina, sí, en los 4, pero la música difiere, ¿no? Hay música parecida, sí, pero los puneños tienen a los sicuris, los arequipeños a los errantes, con música medio criolla, entre comillas, los cusqueños, por ejemplo, con Demaita, con un ritmo muy, muy distintivo, con el rondín y la bandurria, los ayacuchanos a los Gaitán Castro a pura guitarra, ¿no? Y si nos metemos más adentro de Ayacucho, arpa también, arpa y violín. Entonces, cada uno tiene similitudes y diferencias que los distinguen, que nos definen como cultura. Y si hablamos del idioma similar, ¿no? Hablamos diferente. El español andino de Arequipa, de Puno, de Cusco y de Ayacucho es diferente. Los que han podido escuchar atentamente van a notar que cada uno tiene ahí sus diferencias y sus similitudes entre ellos. Ahora, ¿dónde está? Nuevamente, Mentimeter. Por favor, si pudieran ingresar, lo que vamos a hacer ahora es definir. Por favor, entren. No veamos esos códigos porque ya sabemos que cambia. ¿Qué hice? Ya, espérense un segundito que voy a activar el Mentimeter. Vayan entrando. Voy a activar el que nos corresponde ahora. Y lo que vamos a hacer es, desde vuestras perspectivas, un segundo, denme. Desde vuestras perspectivas vamos a responder cómo nos relacionamos con, con Ayacucho, con cada una de las regiones. Ahora sí, voy a compartir. A ver, un segundo, ¿dónde está? Ya, ahora voy a compartir. Si es que no pueden entrar al Mentimeter, ¿dónde estás? Acá estás. Ya, aquí está. La pregunta que vamos a responder es, ¿cómo te relacionas con Ayacucho? Ya, justamente, ¿no? A ver, aquí estamos presentes, no sé si estamos de otras regiones, perdón, de otros países. Si estamos de otros países y no nos relacionamos con Ayacucho porque no conocemos quizás, pueden poner eso, ¿no? No conozco, porque esa es la relación que tienes, ¿no? Es la relación que tienes. Aquí vamos a responder, ahí está el código, 2889180. Ahí vamos a responder cómo nosotros, desde nuestro punto de vista, de donde seamos, nos relacionamos con Ayacucho. ¿Qué pensamos de Ayacucho? ¿Qué es para nosotros Ayacucho? A ver, un segundo, voy a leer sus comentarios. Ya, ahí lo puso Wilson, Semana Santa y las iglesias. Cierto, en Ayacucho hay 34 iglesias en la ciudad de Huamanga, Ayacucho. Lo más grande. Es muy probable que la persona que puso esto, lo más grande, sea ayacuchana, ¿no? Sea lo más probable. Música, dicen, muy bien, música. Ojo, pueden ponerlo negativo también, ¿no? Porque justamente aquí estamos viendo la dinámica social, ¿no? Nuestro punto de vista de cómo nos relacionamos con Ayacucho. De repente algunos tienen familiares ayacuchanos, de repente algunos no conocen Ayacucho, de repente algunos han ido de turismo, otros han trabajado en Ayacucho, y cada uno va a tener una dinámica diferente de cómo lo ha pasado en Ayacucho, ¿no? La música, a ver, uy, se agrandó el toque. Argentina, Mantacane, es de Argentina. Entonces, el señor quizás, o señorita, no conoce Ayacucho, está bien, no hay problema, su relación con Ayacucho quizás sea cero, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no?
Si no conocemos, podemos poner no conozco. Carnaval, estudié en Huamanga 3 años. 3 añitos en Huamanga. Se conoce ahí, con 3 años conoces bastante ya, ¿no? De Ayacucho. Rica comida, lo más grande, ciudad de 33. Pensé que eran 34. Pensé que eran 34. Bueno, ahí me aclaró que son 33. Guitarras, ahí está, Semana Santa y la Iglesia, Carnaval, nostalgia, rica comida, pan chapla, el pan chapla, delicioso pan chapla, nostálgica, San Cristóbal, San Cristóbal, no, esta sí no me suena, ¿qué cosa es San Cristóbal? Lo más grande, Semana Santa, Argentina. La iglesia una de las primeras iglesias de Ayacucho es San Cristóbal. Ya. Ya, muchas gracias por la aclaración. Eran 33, ahora hay muchos más. Efectivamente, ¿no? Hay muchas iglesias. Yo me quedé en 34 hace unos años, porque estaban construyendo una más, no sé, me dijeron, no lo confirmé. Pero sí, o sea, cuando uno pasea por Huamanga, lo que cuadra por donde vayas, te vas a encontrar con una iglesia, ¿no? Eso es lo interesante también. San Cristóbal de Huamanga. Sí, sí, se me vino a la mente más eso, la San Cristóbal de Huamanga, la universidad. Huayno Ayacuchano, Uchpa. Ojo que Uchpa también es apurimeño. Estudié en Huamanga, bien por la lengua quechua, efectivamente, algunos significan por la lengua quechua, Ayacucho, Manan Lisichu. No sé qué significa Lisichu. Batalla de Ayacucho, muy bien, yo también estuve en la Pampa de la Quinoa de turista, de visita, y me encantó imaginarme la batalla de Ayacucho ahí, ¿no? Conflicto armado interno, muy bien, conflicto armado interno, nosotros nos relacionamos de repente por eso. No conozco, Lejsicho. Disculpe, señor Antonio, ¿qué quechua es Lejsicho? ¿Es Huanca? Shausha. Shausha. Para mí sería Rexicho, ¿no? Mana Rexinicho. Ya, muy buena, Lexicho con L. Ahí está el paso de la L y R. O ese sonido. Danzas autóctonas, Mana Ayacucho, Tarexini. No conozco Ayacucho. ¿Qué más dice? Rica comida, Huamanga, listo. A ver, pasamos a la siguiente. ¿Están respondiendo a la siguiente? O Wilson, si le puedes tomar ahí un pantallazo. ¿Sí? ¿Verdad? Melancolía. Capturado, dice. Listo. A ver, déjenme ver cómo puedo pasar la siguiente. Ahí está. La siguiente pregunta. Para agilizarnos un poquito. ¿Cómo te relacionas con Cusco? A ver, entiendo que, según lo que acabo de leer en la intervención de Carlos, hay bastantes personas que hablan alguna variante del quechua central, de Huánuco, por ahí leí, de Pasco, no conozco, está bien, no hay ningún problema, Cusco. Ahora, yo creo que la persona de Argentina sí podría decir algo, ¿no? De Cusco, lo que se les venga a la mente, Machu Picchu, ahí está, lo primero que se viene a la mente de Cusco es Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu. Miren, han escrito diferente, pero ahí está. Machu Picchu. No conozco. Incas. Huayna Picchu. El Tren Macho. El Tren Macho no pasa por Cusco, hasta donde sé. Eso pasa por Huancavelica y Huancayo. ¿O me estoy equivocando de Tren Macho? ¿Cuántos Tren Machos hay? Huayna Picchu, no conozco. Incas. Inca Garcilaso de la Vega. Me estoy refiriendo desde su punto de vista. ¿Qué es para ustedes Cusco? ¿Cómo se relacionan? ¿En qué les ha afectado? Los 7 platos. Muy bien, los 7 platos. Semana Santa en Ayacucho. Perdón, Cusco, en Cusco. Ahí pasaron un TikTok. Danzas y su música por mi familia paterna. Ahí está, es familia paterna. Inca Garcilaso, el Tren Macho. Aclárenme eso, por favor, ya me hicieron confundir. ¿El Tren Macho pasa por Cusco? Es otro tren el que pasa por Cusco. Huancavelica, creo que es Trencito Macho. Exacto. Huancavelica a Huancayo.
Junín y Huancayo, y Huancavelica, pues. El tren macho. Ahí de repente se ha confundido con otro tren. Huancayo, Huancavelica. Exactamente, tren macho. Ombligo del mundo, ombligo del mundo, monumento, Semana Santa, Inti Raymi, perfecto, ¿no? Es lo que nos relaciona, ¿no? El Inti Raymi, Balicha, muy buena, Balicha, bandera arcoíris, ¿ya? La bandera la famosa bandera del Tahuantinsuyo, del arcoíris. Bandera, ¿qué dice? Verdadero Perú. Ah, mira, se relaciona como el verdadero Perú, como con Cusco, Huayna Picchu, montaña de 7 colores, vive el quechua, ¿está bien? Perfecto, vive el quechua. Turismo, Machu Picchu, desde su punto de vista, todos que somos del centro, del norte, del sur, ¿cómo nos relacionamos con Cusco? Balicha, costos altos. Ah, miren, ahí lo vio por el tema económico. Es cierto, en Ciudad del Cusco es caro, en el centro de Cusco aún más caro. Todo caro en Cusco. Quechua, monumentos, Chillazu, ¿qué es esto? Chillarraji, no sé qué significa eso. Chillaraji. Si pudiera escribir a qué se refiere con eso. Chillaraji. El charaje. Ah, el charaje, ya. No lo entendí la primera. El charaje. Sí, es una tradición ritual, una batalla ritual en realidad se da en dos provincias, en Chumbivilcas y en Canas, ¿no? En Canas, los Canas, el más conocido es el que se dan entre ellos dos, pero en realidad son cuatro batallas que se lleva a cabo en diferentes fechas. Y justo yo estuve en el lado chumbivilcano del Charaje, en la zona se me fue el nombre, y conocí justo a uno de los que organizó el Charaje del lado cusqueño de Chumbivilcas, el Tupay Tohto, ¿no? Sí, es una batalla que me hubiera gustado ir ahí, pero es bien peligroso, ¿no? Bien peligroso. Chicha de Jora, tren macho, ombligo del mundo, quechua, incas, Semana Santa, Sacsayhuamán también, Charaje. Yo fui al Tohto, Beatriz ha ido al Tohto, y todo normal, todo tranquilo. Es una de las batallas más peligrosas que existen en el Perú. Pero sí, algún día yo también iré, con casco. Definitivamente con casco tengo que ir. Y bien abrigado, ¿no? Para que no me caiga nada. Es divertido. Los que no conocen el Charaje pueden buscarlo. Charaje el 2020 sí hubo, ¿no? El 2020 sí hubo. En enero, cuando se permitía. Después ya no. Pero pueden buscar, ¿no? A veces hay muertos en el Charaje de Cusco. Chicha de Jora, Charaje, Transformers. Ahí hay otro punto de vista interesante. O sea, ya no ve el Cusco el tema milenario, sino el tema tecnológico, porque ahí se está filmando. Que sería el turismo, ¿no? Como es tan importante Cusco, que conocen más a nivel social, conocen más sobre Cusco que sobre Lima. Y ahí se filman películas y todo, ¿no? Falta Quishuachaca. Ah, ya, Quishuachaca. Ese también es compartido con Apurímac, ¿no? Quishuachaca, la construcción del puente, que se cayó el año pasado por no hacerlo, perdón, este año por no hacerlo, creo que se cayó, pero tuvieron que reconstruirlo con los permisos debidos. Café de Quillabamba, riquísimo. El Chairo también. El Chairo no creo que es de Cusco, ¿ah? Creo que es de Puno, el Chairo, o de Arequipa, no estoy seguro del Chairo. Puno. De Puno, ¿ya? Sí, justamente, ¿no? De Puno, el Chairito. Listo, a ver, un pantallazo, estimado Wilson. ¿Me confirmas? Y pasamos a la siguiente. Uy, ¿qué he hecho? En Canas, el Chairo. Ya, un pantallazo, ¿le tomaron un pantallazo? Ah, está. Me confirma, me está... Chacului, no sé qué es Chacului. El Chacuy, ¿cómo se le llama esto? A ver, un segundito. Lo que arrean a los vicuñas, el Chaco. Ya.
Pasamos al que sigue. Y es, un segundito, los dos últimos que nos faltan. Ya. Acá sí, sean lo más duros posible. Acá está, ya. Entramos nuevamente. Nos falta Arequipa y Puno. Con Arequipa. Ahí está nuevamente. Tienen que entrar nuevamente con otro código porque el Menti solo te permite dos páginas. Entonces tuve que hacerlo en otro. Chaculuy. Acá solo le dicen como Chacuy, no. Chaculuy no. No lo decimos así. Chaculuy, Chacuy. El cazar. Pero es como la cacería de acorralar, ¿no? Más que cazar, yo lo entiendo como acorralar. El Chaco. Ya, a ver, entramos a esta y iniciamos con Arequipa. Voy. Ya. Ahí los espero. El Chaco. Estuve en varios Chacos también. Y es una tradición entre moderna y antigua, ¿no? Una tradición cultural. Que a veces falla, a veces no. El Misti. Ahí están entrando ya. El Misti. ¿Cómo te relacionas con Arequipa? ¿Qué piensas en Arequipa? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué experiencias tienes en Arequipa? República Independiente. El Misti. Dos veces Misti. El Misti, República Independiente. Ahí yo ya no escribo porque sería trampa. Ciudad Blanca. Tenemos tres cosas. Ciudad Blanca, el Misti y República Independiente. A ver, ¿qué más? Queso helado, rocoto relleno, utiti, camarones, cuy, Mario Vargas Llosa. Bueno, tristemente sí, Mario Vargas Llosa. Ajedrez. Muy buena. Esta sí no me la esperaba. Ajedrez en Arequipa. Santa Catalina, paros regionales. También muy buen. Terrapuerto, pasaporte. Tercos. Sí, efectivamente, tercos, terrapuerto y pasaporte. Sí, tenemos un pasaporte acá. Julio Granda, allá, del ajedrez. Ya lo entendí. Ajedrez de Julio Granda, el Yarabí. Ojo que Yarabí también existe en Ayacucho, en Cusco y en Apurímac. Solo que es diferente. El arequipeño, su Yarabí es diferente, ¿no? Adobo arequipeño, está clima seco, sí, bastante seco el clima, queso helado, ajedrez, ucraniano, Julio Grande, Yarabí. A ver, Caima sí es un lugar un distrito en Arequipa. El adobo, chupe de camarón, río Chili, muy bien, el río de acá es el río Chili. Escocesa, exactamente, la gaseosa escocesa, Yanaguara y otro distrito, clima seco. Ahí se nos viene a la mente todo lo que sepamos. Si no conocemos, podemos poner no sé. No sé. ¿Qué más? ¿Se modifica? A ver, ¿se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? Sarda de patita. ¿Ya? También sarda de patita. Santa Catalina. Energina también, ¿no? La gaseosa Energina es arequipeña. Esta la busqué en otros lugares. También la escocesa, la busqué aquí en Ancash. No hay. No existe la Energina acá en Ancash. ¿Qué más pusieron? Misti Characato, otro distrito, ¿no? El Perú, si el Perú entra en guerra. Ah, sí, hay una tradición ahí. Es casi un prejuicio. En realidad Arequipa sí luchó, pero luchó más por el territorio arequipeño, más que por el territorio peruano. Justo conversando con unos historiadores de acá, tenían esa discusión, ¿no? O sea, de que luchó, pero no en el sentido de defender la nación peruana o la patria peruana o al presidente de Lima. No, luchó más por defender la tierra arequipeña. Pequeño detalle. Adobo del Chancho, Carnaval Arequipeño, ya está. Alto Selva Alegre, justo yo soy de ahí, yo soy de Alto Selva Alegre, es otro distrito de Arequipa. Arequipa ciudad. Perdón, yo vivo ahí. Bueno, ahorita vivo acá, pero mi casa está en Alto Selva Alegre. Jerez, escocesa, tuna arequipeña. Ahora, tuna, ¿a qué se refiere? ¿A la comida? ¿A la fruta? ¿O a la tradición española de los tunos? No sé a qué se refiere. A ver. Ama penca paricuichu, no tengas miedo. No te avergüences.
Ya. Ya. No sé si ahí termina. Pasamos al de Puno. A ver, antes que nos gane la hora. Arequipa, provincia más grande de Puno. Ojo que hay una viceversa. Si decimos esto, yo le menciono algo que dicen acá en Arequipa, que los puneños están regresando a sus amos. ¿Ah? Ojo, si decimos esta frase, aguantemos también la frase que en Arequipa se suele decir, ¿no? Que los puneños están regresando a los amos. Bueno, sí, es un poco despectivo el decir uno u lo otro, ¿no? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Listo, vamos a la siguiente. Me dicen que ya le hizo el pantallazo. Un segundo, ¿cómo se hace esto? Ah, no quiere pasar al siguiente. A ver, un segundito, voy a pasar al siguiente, Ahí está. Ya, ya les debería aparecer. Si mal no estoy, ya les debería aparecer la siguiente pregunta. 1. La última región, Punito. ¿Pueden entrar? ¿Hola? ¿Están entrando? Creo que lo he cerrado. ¿Pueden entrar y escribir o no se puede? Sí, 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 perdón, perdón. No sé cómo lo he cerrado esto. ¿Por qué lo he cerrado? Ya a ver, espérenme un segundito, un segundito. Errores de cálculo. No sé cómo hice para cerrarlo porque acá me parece que está cerrado. Ya, vamos a abrir otra vez. Ey, ¿por qué está cerrado esto? Um, no piensen mal, no es mi culpa. Pero se bloqueó la segunda. Ya. ¿Alguien sabe usar el Mentic? Que me puede indicar cómo se desbloquea esto. A ver. Ya se actualizó, dice. ¿Ya pueden entrar? Ah, creo que cambió también el número, el código. Pero acá dice closet. A ver, me indican si es que se pueden escribir o no. No se admite. ¿Qué pasó? Bueno, creo que para agilizar y no perder mucho tiempo. Uy, ¿quién está hablando? Ya. Sí, sí, no sé por qué se ha cerrado y no quiere abrirse otra vez. Ya, para agilizarlo, lo vamos a escribir en el chat. ¿Ya? Mil disculpas ese pequeño detalle. Lo escribimos en el chat. Respondemos a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo te relacionas con Puno? Tiahuanaco, dice. Muy bien, Tiahuanaco. Lo escribimos en el chat, por favor. Hasta que se pueda escribir acá. Isla de los Uros. Los Uros. Lago Titicaca. Titicaca. ¿Quién nos enamora del Cerrito de Huaxapata? El Cerrito de Huaxapata. Iniciadores del Imperio Inca. Muy buena respuesta, ¿no? Desde ahí surgió, dicen, ¿no? De Puno. Curanderismo, helada y frío. Y eso es poco para decir el frío que hace en Puno. Es fuerte, fuerte, llega al hueso. Con 3 pantalones y 4 casacas sigues teniendo frío.
quechua aymara, el timpu de Karachi o de trucha también, rico. Una comida de islas flotantes, taquilia, mandaní, islas flotantes, cuna de grandes artistas, ya muy bien, cuna de grandes artistas, desaguadero. El desaguadero hay dos partes, ¿no? Parte boliviana, parte peruana. Diversidad de comida, pero en Puno, hasta en eso se nota la informalidad, ¿no? Si vemos el desaguadero de la parte peruana, vamos a ver un desaguadero totalmente diferente de la parte boliviana. En boliviana es más ordenado, o pienso yo, ¿no? Más ordenado. Y el lado peruano, no, está ahí como que más atrás, ¿no? Ahí falta algo, falta algo. Diversidad de comidas tradicionales en Puno, exportadores de quinoa, tunta, papa, cañihuaco, ¿sí? También trucha, también trucha. La mejor trucha que probé en el Perú ha sido en Puno. El lago Titicaca está contaminado, se está contaminando. Sí, pero hay proyectos, justamente una de mis coleguitas estaban haciendo un proyecto con los comuneros de Los Uros para la limpieza general, y creo que es mensual la limpieza que están haciendo, intentando volverlo bonito, pues, ¿no? O más bonito el lago, dejarlo y dejar de contaminarlo. O sea, hay muchos proyectos en eso, ¿eh? También el lado puneño, perdón, el lado boliviano están intentando limpiar el lago. Quechua aymara, Uguapasa, Titicaca, La Trucha, La Rinconada, exacto, ¿no? Puno también es La Rinconada. Es uno de los lugares también, justo, hablamos de Puno, siempre es informal, ¿no? La minería informal tremenda y horrible y aspecto social también en este lugar, ¿no? La Rinconada. Es terrible, terrible en La Rinconada. Los colegas que han estado ahí han tenido un reto enorme de quedarse o de mantener el trabajo ahí, de ver cómo funciona. Y aparte, o sea, en La Rinconada todo está en tu contra en realidad. El clima, el agua, los servicios, la gente. Es bien difícil ahí. Hay hasta documentales internacionales, ¿no? Hablando de La Rinconada. Corazón de gente tiene que ser. El Cariciri. ¿Ya? El Cariciri. Algunos tenemos esa referencia, el Cariciri, el que te va a sacar las vísceras del corazón. Cariciri. Bueno, voy a quitar esto. Siguen escribiendo, ahorita los leo. Perdón, si es que hay alguien de Puno, mil disculpas, esto no sé cómo se ha bloqueado. Que ya no se podía, no va a haber pantallazo, me imagino. Mil disculpas nuevamente, no es nada en su contra. Ya. ¿Dónde está? A ver, sigo leyendo. La minería Cariciri. Ya, Cariciri es una tradición que es una persona animal, o Dios, que si te encuentras en la zona puneña altiplánica solito, se te puede aparecer y te agarra y te ofrenda o te asesina como un ritual. Es el Cariciri. Dicen que también se puede transformar en animales. Es una tradición, pues una tradición cultural de Puno. A veces también se extiende a Cusco, Cariciri. O sea, por eso en realidad tiene el porqué. O sea, cada tradición oral, leyenda, mito, tiene su porqué. Eso es para que no vayas solito, pues, ¿no? Es para que no vayas solito por las zonas altiplánicas, porque si estás solito y te agarra la helada, te puedes morir por ahí. Y viene algún animal y te consume a tu cadáver. Por ahí se surge, es una explicación lógica, ojo, una explicación lógica del mito del Cariciri, ¿no? La tumba de Silvestani, el Estado puede olvidar a Puno, pero Bacchus jamás. Perfecto, ¿no? Los puneños y la cultura etílica que es exageradamente grande, ¿no? Exageradamente grande. Se pelea con Huancayo, pero Puno sigue ganando, ¿no? Huancayo ganó 1 o 2 años en cantidad de alcohol vendido por Bacchus no sé qué año ganó Huancayo, pero solo fue 1 año, 1 o 2 años. Después Puno se la lleva de lejos. Ahí está, en la Tunantana 2012, dice, ganó Huancayo, ganó Junín. Pero el resto de tiempo de años, Puno. Es demasiado, es demasiado. Yo estuve también en algunas fiestas en comunidades, disque pobres, que de pobres en realidad
por un lado eran pobres, por otro lado veías camiones y camiones de lavacos, de cervezas, y veías paredes de 2 o 3 de grosor, de 2 o 3 cajas de grosor y de 3 o 4 metros de alto, de pura cerveza. El cariciri es una persona que saca el cebo, tiene una práctica detrás de ello. Ya, ese es el cariciri. Sí, también es la tradición, ¿no? Allá, ya. Entonces, gracias más bien por comentar todo. Ahora pasamos a lo último porque ya el tiempo se nos está venciendo. Pasamos a lo último. El pistaco es ese el que dicen, el cariciri es otro. A ver, pasamos, agilizamos un poquito más. Denme 5 minutitos. Ya. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Justamente, ¿no? Esta es la frase con la que más o menos quería terminar. No sé si pueden leerla. Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es una frase de Sartre, ¿ya? Todo lo que hemos comentado demuestra justamente la dinámica social. O sea, cada uno de nosotros tenemos ciertos conceptos, ¿no? De repente nos hemos acordado de qué es para nosotros Ayacucho, ¿no? Música, todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Qué es para nosotros Cusco o Arequipa o Puno? Todos, sin importar que seamos de otros países, de repente para un argentino, un ecuatoriano, Ayacucho, Arequipa, Puno no es nada, porque no conocen, ¿no? No conocen y simplemente no tienen ningún concepto. Pero Cusco quizás sí, quizás han escrito, ¿no? Algo de Cusco porque sí tienen algún conocimiento. Y eso justamente revela la dinámica social, ¿no? Ahí vemos que para muchos, algunas particularidades que reconocemos de tal o cual región, se nos es muy común, ¿no? Arequipa, Misti, ¿no? Cusco, Machu Picchu, Ayacucho, no sé, la música, Puno, la Candelaria y la cultura etílica. Entonces, esto tiene que ver mucho con la dinámica social. El punto de esta cita es, todos tienen a tener un concepto, una definición, a veces subjetiva, a veces racional, o muy real de otra región, de otra cultura, como el idioma también, ¿no? Como en aspecto del idioma. Pero en realidad no depende tanto de esto, no depende de lo que piensen los demás. Las sociedades, las culturas y los idiomas se desarrollan con eso de lo que piensan y lo que nosotros vamos a hacer con eso que piensan de nosotros, ¿no? Así evoluciona en ese sentido las sociedades, los idiomas. Y justo quería terminar con esto, ¿no? En el idioma. Ahora hablando del idioma, justo terminando con el idioma. ¿Cómo se dice, por ejemplo, ¿no? En Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, esta simple frase, ¿no? Yo y mis hermanos tomamos agua en... vamos a poner 3 puntitos. Y esto ya queda como pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cómo decimos eso? Por ejemplo, yo he aprendido quechua como segundo idioma, y quizás yo lo diría esto como un noca, a ver, voy a escribir. En el caso de Arequipa, lo voy a poner entre paréntesis porque sí, noca, yo le pondría nocaca, ¿no? Porque soy de Arequipa también, ¿no? Nocaca, miren, voy a escribir utilizando el sistema fonológico nada más, o sea, voy a escribir tal cual yo pronunciaría. Y mis hermanos, Guayqueicuna, ¿será, no? Guayqueicuna. Iremos, yo lo pondría, Eripusunchis, ni siquiera esto, Eripusajku, Unuchata, ¿dónde? No sé, Chibai o Chibai, yo lo pondría así de frente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, algunos van a colocar en vez de, perdón, yo lo pondría así. Si nos detenemos solamente escribiendo como se nos dé la gana, ¿no? O sea, la pronunciación nada más. No caca, porque acá suena más la O, acá suena de esta forma, guayque, utilizaría el eripuy, el saku y el unu. Quizás algunos hablantes de otras variantes de quechua, otras maneras de decirlo, van a usar otra forma, ¿no? Este unu lo van a decir primero, ¿no? O en vez de uno van a decir yaku. En vez de pi, en Chivay, acá dije en Chivay, en vez de pi van a usar de repente el chao, o el cho, o el ¿qué más suelen decir?
bueno, chao, así se escriben. Otros en vez de decir wow, que pueden decir otra cosa como wow, que, ¿no? Con la W. Otros van a decir, en vez de la I, van a pronunciar de una manera diferente. Porque cada, a ver, ya. En quechua centrales igual, ¿no? Esto va a sonar chivaicho. En vez de nokaka van a decir nukaka, ¿no? Algo así. El quechua central es muy bonito, ¿no? Así sería ñucaca, wow, sí, sí le dicen wauke, ¿no? Wauke, waikikuna. No le dicen waikikuna sería, ¿no? Algo así. Waikikuna, como hermanos, mis hermanos. En vez de Ripuy, en vez de Ripusaju, suelen decir ellos en central, Rikuya, ¿no? Algo así. Si mal no estoy, ¿no? Ripuya. Y en vez de uno van a usar yaku, ellos usan más en yaku. Entonces, cada uno va a tener una manera diferente de decir esa pequeña frase. Y como decía, en el aspecto del particularismo histórico, no es que una u otra sea mejor o peor. Cada uno se ha formado de una manera muy particular, es irrepetible, y por ello, entre ellos no deben compararse en un sentido de superior o inferior, de mejor o peor, simplemente de que están conviviendo, existen, y dentro de la dinámica social, como me hemos mencionado, que cada uno tiene un concepto diferente de cada lugar, ha podido cambiar, ¿no? Va a cambiar definitivamente. De repente, todos nosotros pensamos que los puneños son borrachos, ¿no? Es una percepción que tenemos de lejos. Y los propios puneños se van a considerar a sí mismos borrachos. Y esto también suele pasar, ¿no? Lo que piensan los demás ha influido fuertemente en lo que cada uno tiene su propia identidad, su cultura, y lo va a definir. Y al contrario, ¿no? De repente todos nosotros pensamos que los ayacuchanos son melancólicos, tristes por el tema quizás de la guerra interna, pero ellos no se quedaron ahí, empezaron a progresar y a generarse otro tipo de cultura y tradición, otro tipo de historia, siguen avanzando, su quechua también va cambiando, porque eso permite la dinámica social, ¿no? No todo va a ser estático. En antropología tenemos esto, ¿no? Lo estático no existe, ¿no? Para la cultura. Si alguien te dice que la cultura es estática o que nunca va a cambiar, pues deberíamos darle un par de clases de antropología, ¿no? O como dijo Carlos también, ¿no? Idioma estático, idioma que muere. Eso es en caso de la lingüística. En antropología, lo estático no existe, no hay nada que sea estático. Sí o sí, sea por aspecto externo o interno, las culturas van a cambiar. Y con eso también el idioma, ¿no? Va a cambiar sí o sí. Entonces, esto... casi. Esto sería ya a manera de conclusión. Aquí puse unos espacios de conclusiones, ¿no? Conclusiones históricas, de historia, de cultura y de dinámica social, que sí o sí hay, ¿no? Los que hemos visitado algunos lugares, ahí vamos a mover, ¿no? Esto va a quedar para ustedes. Como vamos a darles estas diapositivas, queda para ustedes, para que puedan completarlo cada uno. Les estoy dejando tarea, les estoy dejando tarea para que puedan, quizás, es libre, esto es libre, entonces ahí pueden completar si gustan. Y simplemente yo digo en todas las maneras de decir, casi todas, añachaikichis, sulpaikichis, sulpayaikichis, uspalay, paquilla, paquilla, pay, Dios pagarazonque. Gracias a todos, esa ha sido mi intervención. No sé quién continúa, Carlos o No, creo que Wilson. ya siendo la 1 de la tarde, ya han sido Me pasé las... 7 minutos. Sí, no, hemos comenzado un poquito tarde también, no es un problema. Entonces, yo creo que estamos ya, nada más agradecerles a todos su paciencia y creo que Wilson o Keitel, tenemos un folder de Google Drive para compartir con los participantes nuestras presentaciones, ¿cierto? Así es, estimado Carlos, estimados amigos, Ujú. las diapositivas que se han presentado en las ponencias el día de hoy se van a compartir con todos a través del grupo. Asimismo, las grabaciones se van a subir al digital para que todos podamos acceder a ellas.
tanto los que tuvieron inconvenientes para poder acompañarnos durante toda la sesión de hoy, y para los que hemos estado y queramos ver las ideas que hemos compartido. Les pido ahora que por favor procedan con el llenado de la asistencia. Se ha compartido el enlace. Ya estamos viendo aquí en el formulario que están contestando, pero aún están pendientes muchos de ustedes. Entonces, esto sería todo por esta primera sesión. Ahora tenemos 1 hora de descanso para volver luego a las 2 de la tarde. Quienes tengan alguna pregunta, alguna duda, las pueden hacer llegar a través del grupo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Max, por sus presentaciones. En esta segunda sesión de la tarde vamos a tener a el equipo de la institución KIS de Ecuador, quienes nos van a Muy presentar interesante. sobre sus proyectos. Y recordemos también que el día de mañana vamos a tener el taller de escritura quechua. Y justamente uno de los ponentes es Carlos, quien va a estar junto a Eva Mulbauer de Alemania, sobre brindándonos ese taller a partir de las 9 de la mañana. Sí, sí, yo contento de ayudarlos. Bien. Nos vemos el día de mañana entonces. Y bueno, tengan buena tarde. Buena tarde también, hasta mañana. Pajarincama. Pajarincama ya. Ay, cama. Ayakama Okipanekun. Aliente mi juichis. Alienta mi kungipas. Tamara Grasa, Turi. No, de nada, ni mamanta.